ya iniciamos la ronda de comentarios. Y de inmediato a las 8:12 de la mañana, Yuri Enrique Rodríguez. Bueno, muchísimas gracias al Dream Team de la radio, el equipo más plural e influyente de los fines de semana. Y cuidado, así que, bueno, yo creo que hoy cargado de muchas novedades, ¿no? De lo que ha pasado en esta semana, varios golpes de autoridad, tanto de los políticos como del pueblo. La elección de Margarita como vicepresidenta o candidata a la vicepresidencia de la República. ¿Verdad? Se me había olvidado. Sí, sí. El discurso del presidente y la manifestación de los jóvenes, que algunos ahora no le dicen Electric Paradise, sino Democracia Paradise, ¿no? Porque es un tema ya de gente VIP y tal, ¿no? Yo voy a hablar de bueno, eso. pero ya, yo voy a hablar de eso ahorita, pero la gente se pasa, ¿eh? Diablo, lleva la división. Yo estaba allá social y voy a hablar, yo con toda mi emoción voy a hablar de eso. Sí, yo creo que la división de clases ahí, bueno, una prueba dialéctica, Ernesto, ¿verdad? De lo que planteaba Marzo, ¿no? Habría que hacerse de nuevo la pregunta si nuestras ideas definen nuestra clase social o nuestra clase social define nuestras ideas. Pero, señores, miren, yo quiero dividir mi comentario en 2 puntos o 3 puntos claves, que es primero hacia la clase política, luego hacia la oposición y luego hacia la amistad entre los jóvenes políticos. Miren, el liderazgo político no se puede concebir de otro modo que no sea que quien se lleva los aplausos debe asumir también los reveses del devenir político. Eso es justo y es inevitable y siempre va a ocurrir. Y yo planteo aquí que si la desconfianza hacia la acción de un gobierno se convierte en mayoritaria, los ciudadanos tienen la oportunidad de elegir uno nuevo. Incluso, aunque la realidad anticipe que no es probable que las cosas cambien simplemente porque cambia el equipo que salta a la cancha. Porque si aquí estamos hablando de una crisis de legitimidad y de credibilidad hacia la clase política, es hacia todo el mundo. Pero es una falta de credibilidad generalizada. Recuerdo el libro de Gabriel García Márquez, Noticia de un secuestro, en el que los llamados notables intentaban mediar la crisis de los secuestrados de Pablo Escobar y los extraditables. Y no pudieron, precisamente por la falta de credibilidad de la sociedad hacia ellos. Y de la misma falta de credibilidad de los secuestradores hacia ellos. Pero eso es un síntoma que está viviendo la sociedad dominicana, no el gobierno dominicano. No es solamente el oficialismo, sino la sociedad dominicana. Porque qué diferente es leer e interpretar la historia a vivir el presente. La idoneidad de un proyecto político o económico solo se pone a prueba cuando sobreviene un momento crítico. Y a pesar de que la gente quiera plantear una crisis de ingobernabilidad en este país, en sus discursos, esa no es la realidad. Y la democracia de este país ha aumentado, pero sobre todo, esos cacerolazos que nosotros escuchamos, que no tengo ningún tipo de crítica desmeritándolos, pero ocurren en Naco, en Bellavista, en Piantini, en Gascue, los sectores más privilegiados de este país, que al final no causan una representatividad de la generalidad de la gente. Y eso también es un factor sociológico que nosotros debemos de entenderlo. Porque como decimos una cosa, tenemos que decir la otra. Y a veces en la política hay que actuar en una intersección en la que tus ideas y compromisos se bifurcan probablemente de manera irremediable. Y la gente tiene que entender que eso es parte del ejercicio político. ¿Por qué intentar denostar desde afuera los esfuerzos de un gobierno? Si al final todos como nación, sin importar las voces cínicas que quieran provocar el cambio de la separación, de los dominicanos, ¿cómo poder criticar los términos educativos que ha implementado este gobierno? Habría que ser también un poco mezquino, porque yo no estoy hablando de lo que ha hecho una persona, sino de lo que ha hecho un equipo, que sin importar su acera política, es importante reconocerlo. Tal vez no celebrarlo, como decía Pedro, pero sí reconocerlo. Porque
En el caso de la educación, el 4%. ¿Por qué el 4%? Porque la promoción de la mejora de la formación de los ciudadanos, en esa promoción de esa formación de los ciudadanos, está la base esencial de una economía competitiva. A la vez que la clave de la igualdad de oportunidades, que es un postulado constitutivo y fundamental de la socialdemocracia. ¿Podemos decir nosotros que el 4% no ha beneficiado? Claro, lo que pasa es que nadie invertía en eso porque no dejaba por ciento, porque es un resultado que tenemos que esperar los 12 años. Y nadie se quería dar ese lujo. ¿Derrotado el presidente Danilo Medina? No creo que esté derrotado. Lo que pasa es que creo que no hemos sabido como sociedad valorar los procesos a los que hay que darle continuidad de Estado, no de individuos. La oposición, y aquí me quiero referir a la continuidad de Estado, a la institucionalidad, que tanto exige la oposición. Pero la oposición se basa en una rutinaria descalificación de la función pública que a mi gusto es abusiva y ofensiva e injusta. Porque les puedo decir algo, la política debe ganarse el respeto de la ciudadanía, es verdad. Y no conozco otro camino mejor para ello que hacer que la política se respete a sí misma. Porque nadie respeta a quien no se respeta a sí mismo. Y es muy lamentable que la contienda política en este país casi siempre se pone más énfasis en el quién que en el qué. ¿Quién lo dice sobre qué dice? Por ello, no nos puede extrañar, obviamente, que los ciudadanos perciban la escena pública como una representación en la que participan como figurantes los que están y los que aspiran a estar, más que como una deliberación sobre qué harán unos y otros. Es verdad que el proceso político en nuestros días es extraordinariamente competitivo y que este factor induce al exceso en la contraposición y a la búsqueda insistente de los defectos del adversario. Esa es la verdad. Pero habría que hacer un esfuerzo sostenido en la clase política de este país, sobre todo aquellos que incumplen con su deber constitucional en una asamblea conjunta, porque a eso no se les exige que cumplan con su deber constitucional. Pero si es en la otra acera, hay problemas. Habría que hacer un esfuerzo sostenido por profundizar en los programas, por argumentar con menos prejuicios, por admitir, aunque solo sea una vez o de vez en cuando, que los que no piensan como tu formación política pueden tener razón en determinadas cuestiones. Y porque los ciudadanos pudieran apreciarlo también. La ausencia de los congresistas del PRM en la sesión de rendición de cuentas del presidente Danilo Medina muestra nada más y nada menos su incapacidad de hacer oposición responsable. Porque quien no puede rebatir con altura, ni escucha, ni da la cara. Y su oposición irracional les resta credibilidad ante esta nación. Rompen con la institucionalidad y envían un mensaje de obstrucción a la democracia. El incumplimiento de su deber constitucional. Porque si querían realmente hacer oposición, no debieron abandonar el campo de batalla. Pero bueno, para finalizar, ayer leí un post de Eddie Montazo, un candidato a diputado por San Cristóbal, en el que decía que quien pierde un amigo por política no sirve ni para amigo ni para político. Y la agresividad política. Sí, porque hay una confrontación. Claro, la agresividad política en los medios de comunicación y redes sociales muestra qué tan lejos estamos de la tolerancia y cuánto nos falta para modernizar lo más importante. ¿Saben qué? La mente. Es una pena que muchos entiendan la objetividad como doble moral y la valoración en su justa dimensión de los hechos como una crítica estéril. Los adjetivos calificativos solo se utilizan cuando no hay argumentos que fundamenten el criterio. A veces se nos olvida que herimos más con el escudo que con la lanza. Pero recuerden que el mejor camino para lograr la victoria es hacer las cosas bien. Cambio